Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las tecnologías aplicadas a los procesos de líquidos de cobertura. Primeramente vamos a hablar qué es un líquido de cobertura. Los líquidos de cobertura o líquidos de gobierno se conocen así o se les llama así a aquellos líquidos que se utilizan en la conservación de productos y que son añadidos a frutas o a hortalizas para que se conserven. Muchos de estos productos son dulces, otros se les adiciona algunas especies y también se utilizan ciertas sustancias o ciertos productos para controlar o balancear el pH de este. Estos líquidos de gobierno o líquidos de cobertura lo que tratan es básicamente de cubrir cierto alimento para ayudar a su conservación. Como les digo, la concentración de este producto puede ser esto. Los líquidos de gobierno están elaborados a base de ciertos componentes para que ayude a su conservación, como lo son salmueras, jugos de fruta, agua con sal, vinagre, limón, aceite, y también son elaborados. Este tipo de líquidos, este tipo de productos va a ayudar a que el producto se conserve por muchísimo más tiempo y aparte le va a proporcionar cierto sabor. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que tiene vinagre, obviamente ese fruto o esa hortaliza va a tener un sabor ácido, mientras que un producto que contenga un almíbar va a tener un sabor más dulce. ¿Por qué? Porque ese líquido de cobertura está elaborado a base de azúcares. Y todo va a depender de qué tipo de fruto es o qué tipo de vegetal es para saber qué líquido de cobertura es el ideal. Por ejemplo, sería muy contraproducente elaborar una salmuera para una fruta muy dulce, por ejemplo el mango o el durazno, y sería un sabor bastante raro. Es por eso que para los productos o las materias primas que son dulces como las frutas se utilizan coberturas o líquidos de cobertura dulce, mientras que para las hortalizas que tienen un sabor más neutro y más manejable se utilizan coberturas como son el vinagre y la salmuera, que son los tipos de líquidos de cobertura que vamos a estar mencionando en este video. Los almíbares, muchachos, están elaborados a base de una solución súper saturada de agua con azúcares, es decir, los principales materias primas para elaborar este líquido de cobertura es el agua y el azúcar. El nombre o el significado de aquella solución caliente acuosa con azúcar que se inserta como líquido de cobertura a un producto. Y los factores de conservación de pues van a ser principalmente la concentración de azúcar. Existe una clasificación de ellos que ahorita vamos a estar mencionando. Los tipos de almíbares que existen dependen de la concentración de este azúcar que podamos encontrar en dicho producto. Por ejemplo, la clasificación principal de estos almíbares es almíbar ligero, almíbar concentrado y almíbar extra concentrado. El almíbar ligero se define aquello que tiene una concentración de grados Brix entre 14 y 19 o 18.99 hasta los 23 grados Brix, es decir, por debajo de los 24
hasta los 19 puede considerarse concentrado. Y los almíbares extra concentrados son todos aquellos que exceden los 24 grados Brix, es decir, a partir de los 24 hacia arriba se considera un almíbar extra concentrado. Si notamos los grados Brix literalmente de un almíbar parten desde los 14 grados Brix hasta los 24, hasta más de los 24 grados Brix. Entonces, el contenido de sólidos solubles va a ser uno de los principales factores que ayudan a la conservación de este producto. Si recuerdan, en las clases pasadas hablamos acerca de la importancia del contenido de azúcares en los alimentos. Si tenemos un alto contenido de azúcares en nuestro producto, esto ayudará a que los microorganismos no se puedan desarrollar. Esto se debe a que puede producir una deshidratación de la célula y con ello puede morir. También nosotros al adicionar azúcares al agua le vamos a cambiar el pH. Recordemos que el pH también es un factor importante porque contribuye a la conservación debido a que si nos encontramos en un medio ácido, si nos encontramos en un medio alcalino, recordemos que ciertos microorganismos no se pueden desarrollar en este tipo de productos. Además, el vacío. Si no hay presencia de oxígeno en este tipo de productos, los microorganismos no se pueden desarrollar, a menos que sea un microorganismo súper explosivo, que sí se pueda desarrollar en condiciones anaerobias y que se puede desarrollar en este tipo de producto bajo las concentraciones de azúcar que tenga. Pero básicamente esos son los factores que van a ayudar a darle una vida útil muchísimo mayor. Algunos ejemplos que podemos encontrar son los almíbares como las piñas, los duraznos, combinación de frutas que muchas veces contienen uva, contienen durazno, contienen cherries que están en lata. ¿Okay? Muchos de esos productos los encontramos en lata, pero también los podemos encontrar elaborados un poco más artesanalmente en frascos de vidrio. Obviamente estos envases deben de estar al vacío correctamente para que puedan conservarse. Por otra parte tenemos los escabeches. Los escabeches los conocemos o los asociamos mucho a los chiles en vinagre. Los típicos chiles en vinagre que nosotros consumimos con nuestro sándwich, con algún otro tipo de producto, a lo mejor una ensalada. Y estos están elaborados a base de una mezcla de vinagre con aceite vegetal, zanahorias, cebollas, ajo, combinación de hierbas, azúcar y especias. ¿Okay? Básicamente el líquido de cobertura de este producto es el vinagre. La base del líquido de cobertura o líquido de gobierno de los escabeches es el vinagre. Y obviamente va combinado con las especias, sal, etcétera, que le van a aportar un sabor más agradable a este tipo de productos. No olvidemos que siempre incluye otras cosas como la cebollita, que la zanahoria, que también le aporta ciertas características. Obviamente, tanto este tipo de productos como los almíbares, este líquido de cobertura es absorbido por la propia materia prima. Es por ello que aporta un sabor característico. Por ejemplo, en los almíbares que tienen un sabor dulce o que su líquido de cobertura, su proporción o el sólido que se le ha añadido es azúcar, pues incrementa el sabor dulce del fruto. En este caso, como el líquido de cobertura es el vinagre, el producto va a tener un sabor a vinagre un poco más ácido. Y obviamente el olor del producto, por ejemplo,
A lo mejor cuando leemos un chile en vinagre huele un poco picante o tiene un olor característico como a zacate o a hierba fresca, pero cuando leemos con este tipo de líquido de cobertura, tomamos un pedazo, una porción de el chile que ya está en la conserva, vamos a tener un olor a vinagrado y obviamente un sabor más ácido con respecto, o si lo comparamos con un chile jalapeño fresco. Un factor muy importante para la conservación de este producto son las proporciones en las que podemos encontrar este producto. Por ejemplo, en las normas se establece que para la elaboración de los escabeches, 90% debe ser llenado con la hortaliza, en este caso, porque los escabeches no se utilizan para frutas, ya que cambian las características muy rápido. Se utiliza más para vegetales. Entonces, el 90% debe corresponder a el aceite, las hierbas, la hortaliza y los demás componentes, mientras que el 10% debe estar libre. Ese 10% permite que el producto no esté sobre la tapa. ¿Por qué? Porque puede permitir la oxidación en el caso de que no se utilice un envase adecuado, que en la industria pues utilizan envases adecuados como son las latas, que tienen una cobertura especial para que no se oxide. El espacio que se deja es para que, por ejemplo, cuando nosotros cuando abramos el producto no salga botando el mismo. Porque, por ejemplo, tenemos un vacío dentro de la lata y si no dejamos esa cobertura al momento de abrir, ¡pum!, saldría nuestro producto volando. Entonces, por eso dejamos ese vacío. Aparte de esto, los factores que contribuyen a la conservación de este producto es principalmente el pH, que el pH disminuye porque nosotros estamos agregando un vinagre. Ese vinagre está compuesto por ácido acético o es ácido acético, entonces proporciona la característica de pH ácido. Por lo tanto, al estar en una concentración ácida, imposibilitamos la reproducción de los microorganismos y obviamente van a morir. Otro factor es el aceite. El aceite ayuda a que al final, en la parte superior del vinagre, quede una pequeña capa de cobertura. Esta pequeña capa de cobertura es para que si hay una fracción de nuestro producto sobrenadando o flotando, tenga una protección y no quede directamente sobre la porción vacía en la que pueda entrar un microorganismo y dañar el producto, ya sea desarrollarse o básicamente alimentarse de ese producto. Entonces, ese aceite va a permitir generar una pequeña cobertura que no va a permitir que ese microorganismo lo pueda dañar. Y obviamente en este tipo de productos también se utiliza el vacío, que es un factor también indispensable para la conservación de este tipo de productos. Algunos ejemplos que podemos citar para este tipo de productos son los chiles en escabeche, vegetales como chícharos, zanahorias, algunos utilizan el maíz pequeño que todavía no está madurado, también lo realizan en escabeches. Todo va a depender de
qué tipo de productos. Generalmente venden en escabeche los chiles y vegetales, aparte como las zanahorias, o también podemos encontrar pepinillos, etc. Las salmueras, muchachos, son otro tipo de conservas que se realiza en la industria alimentaria. En este caso, la concentración o el líquido de cobertura está elaborado a base de cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, y agua. Esa es básicamente la preparación del líquido de cobertura. Obviamente este líquido de cobertura se calienta para que tenga mayor absorción los vegetales. También los vegetales, en el caso de este tipo de productos y en el de los escabeches, se someten primeramente los vegetales a un escaldado para que se resalten los colores. Por ejemplo, si han visto en los escabeches, los jalapeños tienen un color más potenciado, más fuerte. Entonces eso se debe a que antes de someterlo al líquido de cobertura se coloca en un procedimiento de escaldado para resaltar pigmentos, para inhibir enzimas que a lo mejor en ciertas soluciones puedan actuar o puedan hacer su reacción. Entonces, en este caso, se escalda y luego se somete a este líquido de cobertura, que, recordemos, está elaborado por sal y agua, pero también hay otras preparaciones de salmuera en el cual, aparte de esa sal y esa agua, incluyen azúcar. Ese azúcar se añade para que la sal se resalte el sabor a la sal y pueda tener a lo mejor un sabor, no va a tener un sabor no tan salado como es la combinación solamente de sal y agua. En este caso también se utiliza la distribución 90-10 de las 90% de producto de líquido de cobertura y de hortalizas y el 10% libre, para evitar, por supuesto, que el producto se adhiera a las tapas y también para evitar esa salida tan repentina del producto por el propio vacío que tiene Los factores que contribuyen a la conservación es primeramente la concentración de sal. La concentración de sal que puede tener o puede llegar a tener este tipo de productos es del 3 al 10%. Todo va a depender de qué tan salado quieres que sea ese producto y también va a depender de las características que tenga esa hortaliza o ese vegetal para que puedas someterlo a cierta concentración, porque por ejemplo un 10% ya sería un producto bastante salado. Entonces y también para qué va a ser destinado. A lo mejor yo quiero esa salmuera solamente para conservarlo, pero posteriormente yo voy a hacer un lavado de ese producto o lo voy a utilizar en otro proceso. Obviamente al adicionar estas concentraciones de sal cambiamos el pH y por ende el pH contribuye a la conservación, aunque el pH es un poquito más cercano a el 7, pero todavía se sigue encontrando entre los rangos de productos ácidos. Y para ese tipo de productos también se utiliza el vacío. Algunos ejemplos que podemos mencionar son los chícharos, las aceitunas, algunos chiles, por ejemplo. También he visto huevos de codorniz y brócoli y zanahoria en esta salmuera, y también vegetales o productos como los nopales. Los nopales, el típico que se encuentra es una señora que vende conservas y los nopalitos, ¿no?